Bien, abramos la Biblia en Gálatas capítulo 3 y tengamos abierto también el boletín del domingo de hoy para mirar el bosquejo. Seguimos estudiando la carta a los Gálatas, la carta magna de la libertad cristiana, la carta que fue escrita para salir al cruce de todas las doctrinas y de todas las enseñanzas que se oponen a esta verdad grandiosa. La salvación se recibe por la sola fe en la obra de Jesucristo, merced a la gracia extendida de Dios. Toda doctrina que se opone a esta aseveración, afirmación magnífica, tiene que ser combatida con la carta a los Gálatas, la carta magna de la libertad cristiana. En el capítulo que tenemos para considerar esta mañana, Gálatas 3, del 1 al 18, el apóstol Pablo está tocando tres temas. Tres temas le preocupan a él mientras escribe estos renglones de la carta a las iglesias de Galacia. Le preocupa el Espíritu Santo, le preocupa el pacto y la promesa, y le preocupa la verdadera simiente de Abraham, receptora del pacto y la promesa. Y en los primeros versículos del capítulo 3, el apóstol Pablo toca un punto neurálgico, toca un nervio aquí, como cuando el dentista nos está trabajando un diente y toca un nervio y nos hace gritar del dolor. Pablo hace una pregunta inquisitiva a los creyentes de Galacia que estaban guardando el sábado, que estaban observando la circuncisión, que estaban observando las fiestas judías y haciendo un montón de cosas prescritas por la ley. Y les dice: oh Gálatas insensatos. La palabra insensato es suave aquí. En el original griego significa oh Gálatas sin cerebro. Ese es el original griego, así escribió Pablo. Escribió una palabra griega insultante. Los griegos, que eran tan amantes de la inteligencia, de la mente, del razonamiento, que tenían una palabra llamada nous, que es espíritu inteligente, cuando querían insultar a una persona le decían anus, sin espíritu inteligente. Era el peor insulto entre los griegos, intelectuales, amigos de la filosofía y del cerebro. Y el apóstol Pablo agarra esa palabra griega y se la pone a unos cristianos de Galacia que estaban volviendo a la ley de Moisés. Oh Gálatas sin cerebro inteligente, le dice. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad que ya les fue predicada? Y vean ustedes qué plan de evangelización tenía Pablo cuando recorría el imperio romano predicando a Cristo. Presentar claramente a Cristo como crucificado. Ese era el plan de Pablo. Él simplemente se ponía a contar la historia del Calvario y a sacar conclusiones bíblicas de la historia del Calvario. Pablo describía a Jesús clavado en la cruz. Esa era su predicación y no hay que hacer otra. Al pobre pecador que está cargado de culpas, cargado de remordimientos, que tiene la conciencia cargada por haber hecho tantas cosas malas, no hay que predicarle la ley porque la ley lo apabulla más. Hay que decirle: ¿sabes una cosa? Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Jesús fue coronado de espinas por ti en la cruz del Calvario. Jesús fue atravesado con clavos por ti en la cruz del Calvario. Jesús recibió un lanzazo en el costado del soldado romano y vertió sangre y agua por ti en la cruz del Calvario. Y todos tus pecados y todas tus maldades y todas tus iniquidades y todo eso malo que tú has hecho y que te carga la conciencia y que te roba la alegría y que te hunde y que te quebranta y que te parte en dos, todo eso ya fue perdonado por Dios cuando Dios lo cargó en Jesucristo en el Calvario. Así predicaba Pablo, describía a Jesús crucificado delante de la gente y el Espíritu Santo bendecía esa verdad preciosa y derramaba el Espíritu Santo en abundancia en los creyentes. Y pecadores borrachos que escuchaban a Pablo y creían que Jesús había muerto crucificado por ellos, recibían el Espíritu Santo. Y prostitutas que habían trabajado toda la noche en su oficio y en la mañana venían a escuchar a Pablo predicar en las
en las plazas esta verdad preciosa, creían en Jesús crucificado y recibían el Espíritu Santo, aunque todavía traían los malos olores de sus pecados pasados, porque el Espíritu Santo, digámoslo de una vez, lo derrama Dios abundantemente sobre el pecador arrepentido, no sobre los santos. Si Dios esperase que una persona fuera santa para darle el Espíritu Santo, no se lo hubiera dado a nadie todavía. Y todavía el Espíritu Santo estaría embodegado en el cielo y nadie lo hubiera recibido si el Espíritu Santo se derramase sobre los santos perfectos, aquellos que son impecables. No. El Espíritu Santo se derrama sobre los pecadores arrepentidos. Esa es la verdad. Pablo simplemente dibujaba a Cristo crucificado delante de sus oyentes. Describía a Jesús. Pablo centraba su mensaje en la cruz del Calvario y les decía a la gente, miren a Jesús, está clavado ahí, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es santo, es perfecto, no ha pecado nunca, nunca violó la ley, Él no merece la cruz, jamás de los jamases Jesús merece la cruz, pero está clavado en la cruz porque tú te la mereces y Cristo Jesús quiere librarte de la condenación muriendo por ti en la cruz. Y cuando Pablo predicó esta verdad hermosísima en Galacia, creyeron. Y al creer, inmediatamente recibieron el Espíritu Santo. No se nos describe cómo recibieron el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es por fe. Cuando uno cree, recibe. Pero algunas personas reaccionan a la recepción del Espíritu Santo de distintas maneras, dependiendo del temperamento de cada uno. Porque cada persona reacciona a sus emociones según su temperamento. Si están jugando dos equipos de fútbol, digamos, Argentina con Uruguay, y Argentina es el gol de triunfo, pues algunos van a reaccionar con un alarido espantoso, gritando ¡gol! Y otros no, nos quedaremos callados aplaudiendo. Porque cada uno reacciona a las emociones según su temperamento. Hay hermanos que reciben la salvación con lágrimas, con gemidos, y hay otros que reciben la salvación más calmadamente, más reposadamente, porque tienen otro temperamento. No es la reacción a la recepción del Espíritu Santo lo que vale, sino recibir el Espíritu Santo por fe. Eso es lo que vale, eso es lo que sirve. Y el Espíritu Santo se recibe inmediatamente que uno ha creído. Se recibe a Cristo, se recibe paz, se recibe gozo, se recibe una sensación de tener ahora la verdad. Ayer escuchábamos a una señora allí en esa reunión de argentinos que tuvimos. Contó una historia muy interesante. Dijo que bien llevaba 25 años de casada, pero se había divorciado por problemas con su esposo. Y cuando estaba más hundida, cuando estaba más quebrada, cuando estaba más desesperada, ella toda su vida había sido una mujer fuerte, luchadora, había vencido casi siempre en todos los problemas de la vida, casada con 4 hijos, divorciada ahora. Pero estando desesperada, estando al límite de sus fuerzas, estando ya que no podía más, que se volvía loca o se pegaba un tiro, alguien la llevó a la iglesia. Y al entrar a la iglesia ella cayó de rodillas y comprendió una verdad solemne, que ella tenía que entregarse por completo a Dios para que Dios la reciba. Y lo hizo. Hace 3 meses que ha ocurrido esto. Y es una mujer que ya tiene la Biblia abierta, que sabe leer la Biblia, que sabe escoger un pasaje, que sabe aplicar ese pasaje porque ya tiene la sabiduría espiritual. Esa mujer, hace 3 meses, recibió el Espíritu Santo. Porque recibió a Cristo. Y Cristo y el Espíritu Santo siempre van juntos. Eso era lo que le había pasado a los Gálatas. Pablo les había descrito a Cristo crucificado, habían creído y habían recibido el Espíritu de vida. Pero después de eso, lamentablemente, habían empezado a perfeccionarse cumpliendo las cosas de la ley y de la religión que nunca antes les habían traído el Espíritu Santo. Y Pablo vuelve a repetir la famosa palabrita, descerebrados, algo así le decía, descerebrados. Verso 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. La vida cristiana
se comienza cuando uno se convierte, cuando uno acepta a Jesucristo. Entonces Dios lo recibe. Dios lo recibe y le da la salvación, y le da la vida eterna, y le da la paz del corazón, y le da la tranquilidad de conciencia. Dios lo adopta en su familia como hijo suyo para siempre jamás. Dios lo hace ciudadano del reino de los cielos. Dios lo hace parte, miembro del cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Todo eso hace Dios a favor de aquel que se convierte, a favor de aquel que acepta a Jesucristo. Y le da el Espíritu Santo también, aunque a veces el Espíritu Santo se reciba sin formas espectaculares. Yo recibí el Espíritu Santo tan tranquilo como puedo recibir cualquier otra buena noticia. Sin embargo, el Espíritu Santo está en mí desde aquel día, 26 de marzo de 1945, cuando me convertí en la calle conversando con mi hermano después de haber escuchado la predicación del Evangelio. Dios da el Espíritu Santo, pero ¿para qué da Dios el Espíritu Santo a una persona? ¿Para qué le da la vida eterna a una persona? ¿Para qué le da la salvación? ¿Para qué le da el perdón? Para que esa persona comience una vida nueva. El Espíritu Santo es el mero germinar de una semilla de vida nueva. El Espíritu Santo es dado como una dinámica para que esa persona convertida comience a librarse de todos aquellos pecados que lo condujeron a un estado de condenación del cual ahora se ve libre por la fe en Cristo crucificado. Para eso nos es dado el Espíritu Santo, para una vida de buenas obras, para una vida de obediencia, para una vida de alabanza, para una vida limpia, para una vida de victoria sobre aquellos pecados que nos tuvieron en derrota hasta el momento de entregarnos a Jesucristo. Dios no da el Espíritu Santo solo por darlo. Dios da el Espíritu Santo para que sea la fuerza santificante dentro de nosotros, una fuerza perfeccionadora dentro de nosotros. Es el comienzo y la dinámica de la vida cristiana el Espíritu Santo. Da fuerza en los padecimientos y obra maravillas en aquellos que creen y que son de corazón devoto y entusiasta. Todo eso tiene el apóstol Pablo en mente al escribir estos renglones de la carta a los Gálatas sobre el Espíritu Santo. Algunos enseñan que para recibir el Espíritu Santo hay que cumplir los mandamientos primero. Otros enseñan que para recibir el Espíritu Santo hay que realizar muchos ayunos y confesar todos los pecados y poner todo sobre el altar, una frasecita que nadie entiende al fin de cuentas. Ponga todo sobre el altar y la gente mira dónde está ese altar y no lo ve. Muchos enseñan que para recibir el Espíritu Santo primeramente hay que renunciar a todos los vicios. La Biblia dice que para recibir el Espíritu Santo hay que creer. Es lo que Pablo les dice, pero díganme, ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Porque eran perfectos? ¿Porque eran santos? ¿Porque eran lindos? ¿Porque eran buenos? ¿Porque daban el diezmo? ¿Porque guardaban el sábado y guardaban la circuncisión y todo lo demás? No, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo crucificado. Y habiendo comenzado, dice, por el Espíritu, ahora quieren perfeccionarse por las obras de la carne. Bueno, después de eso Pablo da un salto. Tenemos pocos minutos hoy porque tenemos Santa Cena. Pablo da un salto y se pone a hablar acerca del pacto y la promesa. Nuestra iglesia se llama la Iglesia del Pacto y me gusta ese nombre, cada vez me gusta más. Cada vez estoy más contento de ser pastor de la Iglesia del Pacto y me he decidido a estudiar y enseñar lo que es el pacto. Muchos hermanos me dicen, ¿y por qué nos llamamos del pacto? Bueno, hay un pacto eterno trazado por Dios. El pacto que Dios hizo con Abraham, que está en Génesis capítulo 12. Nunca dejen de leer Génesis capítulo 12 porque es uno de los capítulos grandes de la Biblia. Dios llamó a Abraham, un hombre pagano, un hombre incrédulo, un hombre que no conocía a Dios, lo llamó cuando era un hombre de 75 años de edad y que vivía allá en la Caldea, en el país donde están todas las religiones falsas habidas y por haber. Y Dios lo llamó a Abraham y le habló a su alma, le habló a los oídos de su corazón, de su mente, y le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré.
y haré de ti una nación grande, y serás una bendición, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12, uno de los grandes versículos de la Biblia, uno de los grandes capítulos. El pacto de Dios con Abraham. Y Abraham creyó a la voz de Dios, creyó a Dios. Y en el momento que Abraham creyó, recibió la bendición. Recibió la promesa de Dios y Abraham fue justificado. Justificado a los ojos de Dios. No porque había hecho algo, solamente porque creyó. Creyó a la palabra de Dios. Creyó a la voz de Dios. Y esta es la nota tónica para todos los creyentes en todos los siglos. Creer para recibir, creer para tener, creer para hacer. Creer, fe del hombre en la obra de Dios, fe del hombre en la palabra de Dios, fe del hombre en la obra de Cristo. Fe, 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 y nada más que fe pide Dios de nosotros porque ninguna otra cosa podemos darle. Creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por su justicia. Fue justificado Abraham cuando creyó a Dios. Pero la promesa dada a Abraham contenía el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ningún hombre recibió la plenitud del Espíritu Santo. Ocasionalmente, de cuando en cuando, el Espíritu de Dios venía sobre algún profeta, venía sobre algún juez, venía sobre algún hombre para que ese hombre haga la obra de Dios, como Sansón, por ejemplo. Sansón recibió el Espíritu Santo y tenía fuerzas para tirar abajo las columnas de un templo, para agarrar un león y partirlo en dos, abriéndole la boca. El rey David recibió el Espíritu Santo para escribir sus salmos y el profeta Isaías recibió el Espíritu Santo para escribir sus maravillosas visiones de un Mesías Salvador. Mujeres recibieron el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para hacer la obra. Pero el Espíritu Santo no se daba en abundancia como lluvia que cae sobre toda la humanidad. Fue después que Jesús murió crucificado, después que resucitó triunfante y después que subió a los cielos, que el Espíritu Santo se iba a derramar abundantemente sobre cualquier pecador arrepentido, aunque todavía esté con los humos de la borrachera de la noche anterior, aunque todavía esté con las miasmas del pecado, si ha pecado en alguna cosa. Y Dios le prometió a Abraham el Espíritu Santo para su simiente y para todos los descendientes de su simiente. El pacto de salvación con Abraham incluía el derramamiento gratuito y abundante y pleno del Espíritu Santo a todos los creyentes. Esto era lo nuevo, esto era lo extraordinario. Y Dios cumplió la promesa hecha a Abraham de que en su simiente, Jesucristo, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y cumplió la promesa Dios cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre los primeros 120 hombres y mujeres creyentes en Jesucristo. Y cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, lean el texto en Hechos 2, 38, 39 por allí, Pedro les dice a todos los judíos: arrepentíos y convertíos para que sean lavados vuestros pecados. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibirán el Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. Y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos nuestro Dios llamare en toda la redondez de la tierra y en todos los siglos hasta la segunda venida de Cristo. Dios cumplió noblemente su pacto con Abraham, primeramente dándole un hijo maravilloso, Jesucristo. En segundo lugar, confirmando el pacto de salvación gratuita por la fe mediante Jesucristo. Y en tercer lugar, derramando el Espíritu Santo abundantemente sobre los creyentes en Jesucristo sin pedirles nada. La salvación es gratis, el Espíritu Santo es gratis, el cielo es gratis, el perdón es gratis, la membresía en la familia de Dios es gratis, el ser parte del cuerpo de Cristo, todo es gratis, todo es gratis. Dios lo derrama abundantemente porque un día allá en la Caldea, miles de años antes de Cristo, un hombre llamado Abraham creyó a Dios y Dios lo bendijo por su fe. Este es el argumento de Pablo que le está diciendo a los Gálatas.
Si todo es por fe, si todo es por el amor de Dios, si todo es por la gracia de Dios, si todo es gratis, ¿por qué? ¿Por qué tienen que volver a los flacos y pobres rudimentos de la ley y la religión y la observancia de fiestas y ceremonias y disposiciones y reglamentaciones y demás? Si Dios da todo abundantemente como la lluvia y la luz del sol, ¿por qué ustedes andan comprando el Espíritu Santo haciendo obras? Hay en el libro de los Hechos un hombre que se equivocó espantosamente en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Fue Simón el Mago, Hechos capítulo 8. Viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles venía el Espíritu Santo a los creyentes, le ofreció dinero a Pedro y le dijo: dame a mí también ese don, te doy $1000 y tú me das el don a mí para que yo a cualquiera persona que le ponga las manos encima reciba el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Tu dinero perezca contigo, porque en prisión de maldad y de error veo que estás. Porque el Espíritu Santo se da gratuitamente y tú quieres comprar con dinero lo que Dios regala. El pacto y la promesa traen la justificación al creyente. Libra para siempre de la maldición de la ley. Y Gálatas 3:13 será uno de los grandes versículos de toda la carta y de toda la Biblia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Durante todo el Antiguo Testamento, la ley y la gracia corrieron paralelas, pero siempre la gracia arriba y la ley debajo. Y allí en la cruz, la ley y la gracia se toparon, se chocaron. Si la ley iba a ser más fuerte que la gracia, entonces Cristo estaba maldito para siempre y no hubiera sido salvo ni él mismo, ni nadie hubiera sido salvo. Pero si la gracia iba a ser más grande que la ley, entonces la ley tendría que quedar anulada. La ley tendría que perder su aguijón. Tendría que quedar en la condición del gallo de ring al cual se le quiebra el pico y ya no puede pelear más porque no tiene pico. Pero sabemos que la gracia triunfó sobre la ley porque Cristo resucitó. Y Cristo se fue al cielo y Cristo envió el Espíritu Santo, que era la promesa dada a Abraham. Derramó el Espíritu Santo. Yo comparo la ley muchas veces a una de esas camas de clavos que usan los faquires hindúes. Esas camas duras, rígidas. Uno se acuesta sobre ellas y se pincha todo. Yo comparo la ley a una cama de púas, de clavos de los faquires. Y comparo la gracia a una cama de agua que se amolda al cuerpo de uno y uno duerme cómodamente porque la cama se acomoda automáticamente a nuestro cuerpo. La ley es rígida y dura. Si usted se acuesta sobre la ley, se va a clavar clavos por todas partes. Pero la gracia es maravillosamente flexible y se amolda a sus necesidades y a sus miserias y a sus debilidades y a sus pobrezas. Esa es la diferencia entre ley, una cama de púas, y gracia, una cama de agua. Y cualquier persona sensata, no insensata como eran los Gálatas, cualquier persona sensata prefiere una cama de agua antes que una cama de púas. ¿Dónde quieren dormir ustedes? En una cama blanda, ¿verdad? Con un buen colchón, de aire, de lana o de agua. ¿O les gusta a ustedes dormir como duermen los faquires sobre una cama de clavos? Bueno, cada uno decide dónde va a dormir. Yo he escogido dormir sobre la gracia de Dios, manifestada en Jesucristo. Y por eso descanso y por eso la gracia de Dios me sostiene. Amén. Finalizando, el tiempo voló enormemente. Pablo deja claramente expresado que la simiente de Abraham no son los judíos en total. Habla de una sola simiente en singular, la cual es Cristo. Dice. A Cristo se le dio la promesa del Espíritu Santo, la simiente de Abraham. La ley que vino 430 años después de Cristo no invalida la promesa dada a Abraham. La ley vino para corregir, la ley vino para hacer otras funciones, pero no para dar el Espíritu Santo. Cristo recibió la promesa del Espíritu Santo y Cristo da el Espíritu Santo a todos
los que se lo piden. Porque Jesús dijo un día, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que pidieron. Gratuitamente, abundantemente. ¿Queremos recibir el Espíritu Santo? Bien, recibamos a Cristo, confesando nuestro pecado y aceptándole a Él como Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como crucificado por nosotros, como resucitado para nosotros, como intercediendo en los cielos por nosotros y derramando el Espíritu Santo al que cree, a los que creen.